se coloca el transductor y aquí puedes ver lo mismo. Estos son los ventrículos laterales, los lóbulos temporales, ¿sí? Lo que sería la parte posterior, el cerebelo, ¿sí? En este caso se hacen barridos de adelante hacia atrás para ver desde la región frontal hacia la región occipital. Lo mismo, se hacen barridos hacia la parte en cortes laterales. En este corte lateral, aquí es la parte frontal y aquí es la parte occipital. Este es el ventrículo lateral. Si te fijas, es todo lo que ves en la tomografía. Es el el tercer ventrículo, aquí es y el cuarto ventrículo, ¿sí? Y acá se llama la cisterna magna. Entonces, aquí es el sistema ventricular. Este tipo de estudios es muy solicitado cuando tienes pacientes con algún tipo de prematurez. Los niños que nacen prematuros algunas veces presentan ya sea hemorragias o los que se sospecha que tengan una dilatación ventricular, ya sea una, por ejemplo, aquí tiene un ejemplo en donde es una hidrocefalia, hay una alteración de la comunicación del líquido, de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, al no haber paso de este líquido cefalorraquídeo, ocurre una dilatación importante de los ventrículos laterales, del tercer ventrículo. Aquí estaríamos viendo las astas anteriores y aquí serían las astas posteriores. Si tú lo ves de lado, eso sería la parte que le llamamos asta anterior y esta parte es la que vemos asta posterior. ¿Sí? Es lo que normalmente se ve en eso. La resonancia magnética tiene mucho mejor definición para poder ver ¿cómo se llama? Los órganos del cerebro, ¿sí? Aquí, si ustedes se fijan, es un corte sagital, en donde ustedes pueden ver el cerebro, sus circunvoluciones, el sistema ventricular, el cerebelo, lo que es la tienda del cerebelo, la cisterna magna, el negro, el puente, el bulbo raquídeo, aquí todo lo que sería el canal medular, y ahí, sobre todo para el sistema nervioso, la resonancia es uno de los mejores métodos de imagen para diagnóstico. ¿Sí? Ok, estas imágenes, si se fijan, son completamente similares o muy iguales a lo que se ve en la tomografía. La diferencia que aquí tiene una mejor definición o mayor definición a nivel de lo que serían los surcos, los giros, las circunvoluciones. Hay pacientes que presentan ciertas alteraciones neurológicas focalizadas, ya sea por una contusión o una hemorragia, entonces pueden presentar desde alteraciones en el habla, pueden presentar alteraciones en la marcha, en el razonamiento, dependiendo de cada área o cada circunvolución. Posteriormente ustedes van a ver las áreas que irrigan y lo que va, cada área tiene cierta función neurológica. Entonces, si tú tienes un paciente que llega, digamos, tuviera una lesión aquí a este nivel, pues puede presentar alteraciones de dislalia, disartria, ¿sí? O alteraciones de movimiento o del lado contrario, dependiendo de Pero ahorita lo único que necesitamos es que ustedes identifiquen los métodos de imagen, para qué sirven, para qué los ocupamos, ¿sí? Aquí tenemos un corte más abajo. Si se fijan, la imagen tiene mayor definición, nitidez. Puedes observar el líquido cefalorraquídeo. También puedes ver el espacio subaracnoideo que se ve con mayor definición, ¿sí? ¿Cómo se llama? En otros, en lo que se vería en la tomografía. Ok, aquí ves un corte muy similar a lo que sería, a lo que ves tanto en ultrasonido como en tomografía, pero con mayor definición. Ahí puedes ver el cuerpo calloso, puedes ver los ventrículos laterales, puedes ver lo que serían las arterias cerebral anterior, lo que sería los núcleos caudados, la cápsula interna, la cápsula externa, la parte posterior del cuerpo calloso. Entonces, si se fijan, tiene una mejor definición.
Por eso siempre la resonancia pues tiene más, más uso que los otros métodos de imagen, pero no dejan de ser excelentes. Cada uno tiene este, su tiempo y su momento para usarse. Y también tienen que ver que está en relación a lo que ustedes van a tener o puedan tener a su disposición en su hospital donde ejerzan. Un ejemplo, si ustedes ejercieran en el Hospital General, pues no tienes tomografía, no tienes resonancia, pues a lo mejor pues puedes contar con un ultrasonido. Pero, por ejemplo, si estudias en el 270, pues ahí sí tienes tomógrafo, tienes resonancia, eso. O si ustedes, no sé, están en una ciudad más grande, pues van a tener mayor, ¿cómo se llama? Cosas para poder ocupar en su práctica. ¿Vale? ¿Qué más? Aquí es un corte más abajo, parecido a lo que habíamos visto en en la tomografía. Igual vemos los globos oculares, inclusive algunas veces se alcanza a ver el nervio óptico, los músculos laterales, lo que sería las arterias cerebral media, ¿sí? La región supracelular, en lo que es el uncus, todas las partes que ustedes veían o se saben en sus esquemas, también lo pueden ver. Y cuando tengan la oportunidad de tener un método de imagen, ya sea tomografía, ya sea resonancia, ya sea ultrasonido transfontanelar, no solamente se vayan a ver o a leer el informe. Yo pienso que es uno de los errores que muchos cometen. ¿Por qué? Porque vas y ves el informe. El informe médico, bien o mal, ya lo tienes escrito. Lo que ustedes deben de hacer es hacer un pequeño repaso, ir a volver a tratar de aprender o checar lo que ya ustedes saben en su parte de anatomía, ¿sí? Y se van a dar cuenta que ustedes saben más de lo que ustedes creen, pero el chiste es que lo intenten. ¿Qué más? Ok, aquí ya vemos la parte más posterior, los lóbulos temporales, ves lo que sería el cerebelo principalmente, ves el cuarto ventrículo y se pueden ver mucho más cosas que no podíamos ver en ¿cómo se llama? En la tomografía y mucho menos en el ultrasonido transfontanelar. ¿Sí? Okay. Cortes más inferiores, igual cortes que van desde la parte más inferior hasta la parte superior. Aquí vemos el septum nasal, ves los cornetes, ves el seno maxilar, ¿sí? Su nariz, ves el conducto auditivo, ¿sí? Lo que sería el cerebelo. La tomografía y la resonancia te pueden dar lo que sería algo mucho mejor, que sería reconstrucciones en planos coronales y en planos sagitales. Si se fijan, es la misma anatomía, a donde ves los surcos, giros, lados del cerebro, el ventrículo lateral del lado derecho, del lado izquierdo, del lado derecho. Aquí lo que sería... Alguien tiene prendido su... Pues, bueno, aquí vemos el seno esfenoidal, el nervio óptico. Al final de cuentas, ustedes pueden ir viendo toda la misma anatomía y aprendiéndosela si ven todos los métodos de imagen. No tiene mucho chiste, no haces un poquito de orientarse en diferentes formas de diagnóstico en escala de grises. ¿Sí? Más. Preguntas, dudas. Esos son los cortes sagitales. Es lo mismo que veías, inclusive si ustedes comparan la imagen que veían en el ultrasonido transfontanelar, pues es muy parecida, donde ves los surcos y giros, lo que es el sistema ventricular, sí, el cuerpo calloso, lo que es la vermis del cerebelo, el bulbo, todo eso es muy similar, nada más que lo ves en diferentes métodos de imagen. Y les recomiendo, estudienlo, véanlo, porque
en muchos de sus casos lo van a volver a ver en su clase cuando estén en séptimo, creo que llevan neuro. Entonces, ahí también pues la médula, pues el canal medular, pues no tiene mucho chiste. Es importante que se aprendas lo que es el cuerpo de la vértebra y pues alrededor vas a ver lo que sería el aracnoides, las salidas nerviosas, la médula espinal, hay un septum y lo que serían los ligamentos amarillos que estarían alrededor, que vayan alrededor del canal medular, ¿sí? Todo esto, pues, es parte de la anatomía que ustedes van viendo. Mielografía. Mielografía era un método de imagen que se usaba hace mucho tiempo. Se le introducía un medio de contraste a nivel del espacio subaracnoideo. Esto blanco que tú ves aquí, o que ustedes ven aquí, es medio de contraste. Se inyectaba al paciente el medio de contraste subaracnoideo y se le tomaban proyecciones lateral, de frente y de lado, para ver si presentaba alguna compresión, algún nervio, ¿sí? O alguna herniación, ¿sí? Actualmente, si ustedes se fijan, aparte de que le causaba mucho dolor, el medio de contraste, como todo medio de contraste, le podía causar reacción, al paciente. Muchos de los pacientes que estaban con cefalea importante o en su defecto podían, ¿cómo se llama?, hasta morir, porque el medio de contraste causaba reacción y este tipo de pacientes, al no saberse alérgicos, presentaban un problema importante, ¿sí? Si se fijan, esa imagen que ves, la mielografía, pues no se compara con lo que tú puedes ver con la resonancia magnética. La resonancia magnética, si te fijas, igual tú ves el canal medular, ves la médula y en caso de tener alguna herniación es mucho más fácil de observarlo. Otro método de imagen que tú vas a ver es la tomografía. La tomografía aquí te sirve sobre todo para que veas cuando hay el caso de lesiones o fracturas, ¿sí? Te da una mejor vista para ver los que son los huesos, a diferencia que la resonancia te da una mejor vista para ver el tejido interno. Aquí tienes otro ejemplo a nivel de la columna dorsal, en donde tú puedes ver el canal medular y los espacios aracnoideos y la salida de los nervios. Pero te digo, para ver una salida, una compresión de un nervio no va a servir tanto como si lo mejor lo ocupáramos en una resonancia. Aquí tienes un corte ya muy abajo, muy inferior, a nivel de L5, y ya puedes ver la presencia de lo que sería un anillo óseo que va a recubrir al canal medular, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a ver. Bueno, eso es con respecto a la anatomía, a este capítulo. ¿Dudas, preguntas que tengan? ¿No tienen? Doctor, ¿nos va a pasar esas diapositivas? No, dile a Pablo. Ah, ok. Es su clase de Pablo, ¿cómo se llama? Es las presentaciones ¿cómo se llama? De los grupos. Mira, ahorita para que pues, mira, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Pablo, quién sabe qué. Está ahorita, es más, es de él te las puede pasar. Es así como él, ustedes hicieron sus presentaciones y les puede servir para cosa, para eso. ¿Qué más? ¿Dudas, preguntas que tengan? ¿No tienen dudas? Vamos a ver qué vemos más. Ok. El capítulo 50, ¿de qué era? Sistema nervioso, cráneo, creo, algo así, ¿verdad?
¿No tienen dudas? Ok, Noel, Ángel Figueroa, ok. Bueno, en este capítulo lo que ves más que nada igual se enfoca únicamente al cráneo, desde ver las proyecciones normales que ustedes se deben de saber, tanto la proyección lateral como la proyección antero-posterior o postero-anterior, cualquiera de estas. O hay otras proyecciones que también debemos. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, doctor. Bueno, entonces, haz de cuenta, cuando ustedes no cuentan, por ejemplo, con equipos como resonancia, puedes tener diferentes proyecciones para observar, estudiar el cráneo de diferentes formas. Hay proyecciones que la mayoría del personal médico nomás pide una proyección lateral o postero anterior, pero a lo mejor muchas veces no es lo que tú necesitas. Si el paciente tiene, por ejemplo, un golpe en la parte posterior, si tú le pides una proyección de Tau, en esa proyección se ve mucho mejor la región occipital y tú puedes ver en caso de que sospeches de una fractura. Por ejemplo, esta proyección es la posterior anterior y si tú buscas algo a este nivel, pues como hay una superposición de muchas cosas como son las órbitas, los senos maxilares, pues se puede ir muy fácil la presencia de una fractura, ¿sí me entienden? Pero si ustedes sospechan que tienes una fractura en la parte posterior y le pides una proyección de Tau, entonces claro que te va a ayudar o te va a servir mucho mejor. ¿Sí? Por eso es importante aquí que ustedes aprendan que hay más proyecciones y que les va a servir mucho mejor a ustedes. ¿Sí? Esta es la de HIRS, esa de proyección de HIRS es una proyección que aparte que puedes ver la base del cráneo, puedes ver lo que sería el agujero. Aquí puedes ver lo que serían los arcos cigomáticos mucho mejor. Entonces, en caso de que tú sospeches de una fractura por contusión en la cara, pues te puede servir mucho más esas proyecciones. De eso se trata de las patologías, pues las principales que tú puedes ver o detectar o que son frecuentes de observar, pues tenemos desde las congénitas, que es una craniosynostosis. Acuérdense que los niños cuando nacen hay algo que le llaman la mollera o fontanelas. Entonces estos bebés presentan un cierre prematuro de las suturas, se fusionan prematuramente. Entonces ese cierre prematuro lo que hace es que el cráneo sigue creciendo y presentan una deformidad del cráneo y es por ese cierre prematuro de las fontanelas. ¿Sí? ¿Qué más? Ahí tienes un paciente con una reconstrucción de una tomografía en donde ves que aquí debería de haber otra sutura, pero aquí en este caso se cerró de una forma prematura las, este, las suturas y por consiguiente el paciente presenta alguna deformidad en el cráneo. Aquí estaría la sutura, lo que sería la fontanela anterior. Entonces, está muy cerrada más de lo habitual. ¿Okay? Al tener ese cierre prematuro, el cráneo, el cerebro sigue creciendo y si se fijan en esta imagen, tienes una deformidad o una alteración en la forma de este. ¿Sí? Okay. Aquí tienes proyecciones laterales. Para eso si te sirve, por ejemplo, en este caso que es patología de hueso, si se fijan,
la tomografía, esas son reconstrucciones tridimensionales, te sirve, es muy didáctica o muy fácil de ver la patología cuando te presentan esto. ¿Sí? Ok, nos quedan 10 minutos. Ahorita volvemos a entrar con ese mismo número. Ok, platisbacia. Ok, la platisbacia es una deformación en lo que sería el hueso occipital. Si se fijan, eso es la forma habitual. En este caso, hay una deformidad en este y pareciera ese ángulo se hace más agudo, ¿sí? Y por lo consiguiente, ese tipo de pacientes tienen ciertas alteraciones o compresiones, ¿sí? Esta es una tomografía donde estás comparando un paciente con una alteración de platisbacia y el otro con la de aspecto normal. Ok, aquí tienes un ejemplo, otra patología que se llama meningoencefalocele. Ok, es una pequeña herniación meningia, ¿sí? En la cual hay un pequeño divertículo a nivel cerebral donde se protruyen las meninges. Este meningoencefalocele lo puedes encontrar en diferentes partes. Normalmente puede ser, se, se encuentra más en la región posterior, en la región occipital, ¿sí? Inclusive cuando vieron la parte, o veamos la parte de columna, ahí ves que hay una, ¿cómo se llama? Una herniación. En este ejemplo, o en esta resonancia magnética, lo que es de llamar la atención, si se fijan, ¿dónde está? Déjame. Ok, aquí, si ustedes van reconociendo, todo es del cerebro. Aquí lo blanco que ustedes ven es el líquido cefalorraquídeo, o sea, el espacio subaracnoideo. Aquí están en la parte anterior o frontal, ven los globos oculares, ven una mancha blanca. ¿Sí la ven? Que aparece ahí en el seno maxilar, en el seno esfenoidal. Si se fijan, ese es el meningoencefalocele, o sea, es líquido cefalorraquídeo que pasa o que protruye hacia una parte externa. Si lo alcanzan a ver, dudas, preguntas, no, hablen o nos callamos o me voy o como quieran. Todo lo ven, no contestan o qué. Doctor, pero ahí no tiene contraste o sí tiene contraste. No, no tiene contraste. Acuérdate que esta es una resonancia magnética. Todo lo blanco que tú ves aquí es el líquido y es el espacio subaracnoideo. Como te fui diciendo, aquí ves lo que sería los ventrículos laterales, si quieres, en el centro, y todo lo que está blanco es el líquido, ¿cómo se llama? Lo que es el líquido cefalorraquídeo o espacio subaracnoideo. Aquí ves los globos oculares y en el centro, aquí donde está ves una mancha blanca. Ese es el meningoencefalocele. Es una herniación de este. Ok. Aquí, datos de hipertensión intracraneal. Bueno, cuando hay datos de hipertensión intracraneal, hay un agrandamiento del cráneo, ¿sí? Se ven las aparentes en una radiografía, se ve como si se vieran las circunvoluciones. Esas circunvoluciones que se ven ahí es lo que aparece o son las, ¿cómo se llama? Los surcos y giros que es tanta la presión a nivel del cráneo que se pueden aparentemente ver a nivel de lo que es el hueso. ¿Sí? ¿Qué más? Ok, calcificaciones. Calcificaciones tenemos muchas que pueden aparecer. Tenemos desde las normales o habituales, que serían los plexos coroides, la glándula pineal, la hoz del cerebro, o patológicas después de, por ejemplo, aquí tenemos un paciente que tuvo un hematoma, ¿sí? Subdural. Acuérdate que el hematoma subdural es de aspecto lenticular, ¿sí? Y que que respeta inserciones, ¿sí? Ese tipo de hematoma, si te fijas, al paso del tiempo, si no es drenado, esa sangre tiende a calcificarse, ¿sí? Y eso es lo que uno
uno ve. Ok. Aquí tenemos otra calcificación que algunas veces se pueden ver. Esa es una tomografía en donde ves la calcificación por arriba de la silla turca y esta es la radiografía. La radiografía por arriba de la silla turca que está ahí. Antes de que se acabe, pongan su cámara porque se está grabando esto y quiero saber quiénes están o quiénes no. ¿Sí? Por favor. De eso les sirve de asistencia, ¿eh? Al final abajo sale el nombre de quién está ahí, quién no. Para que luego no digan, es que yo sí iba todos los días o eso. ¿Ok? Doctor, ¿Qué más? ¿Dudas, preguntas? ¿cuál es el estudio de ¿Mande? pantalla ¿cuál es el estudio del lado izquierdo de la pantalla de la diapositiva anterior? Es que tengo una duda. Esta Sí, es así se ve. es una tomografía. Si te fijas, es aquí nada más que le haces un zoom y haz de cuenta que tienes un corte coronal y ya se ve la calcificación por arriba. Y aquí tienes una radiografía simple donde le hiciste zoom o lo haces una magnificación a donde ves simplemente la calcificación que está al mismo. Es el mismo paciente, nada más que uno tiene tomografía y otro tiene una placa simple. Okay. Aquí tenemos otra, ¿cómo se llama? Otro paciente con otra calcificación. Tenemos un meningioma. Un meningioma es un tumor benigno de las meninges, en donde se llegan a calcificar. Esos tipos de tumores o tumoraciones son benignas, son a nivel de lo que sería las partes que recubre el cerebro, ¿sí? Y se llega a ver como una imagen calcificada. Es muy frecuente observarles un tumor benigno, no tiene malignidad, pero es importante que ustedes lo conozcan, ¿sí? Calcificaciones al lado de los ventrículos, también eso es muy frecuente verlo en pacientes adultos o en enfermedades con esclerosis tuberosa, ¿sí? Okay. ¿Qué más? ¿Dudas, preguntas? Doctor, tengo una duda. ¿Hay alguna relación entre las calcificaciones y las erosiones? No, normalmente no. Normalmente las erosiones son lesiones del tejido óseo. ¿Sí? Bueno, ok. ¿Preguntas, dudas? Doctor, yo tengo una duda. ¿Cuál es el estudio ideal para ver las erosiones craneales? ¿Cuál es el estudio ideal? Sobre todo, pues principalmente sería la tomografía. Tendrías mucho mejor para ver huesos, alguna erosión, y serían lesiones líticas que le llaman. Sobre todo los pacientes, hay pacientes que tienen enfermedades de los huesos, hay tumores óseos que presentan lesiones líticas, el mieloma múltiple, eso es unas lesiones que parecen como si fueran huecos, como las metástasis que se ven en el pulmón, pero también se ven en el hueso. Hay otras lesiones líticas, como por ejemplo, se llama displasia fibrosa ósea, es otro tipo de, de lesión que también se ve o es muy común observarla, ¿sí? Esa displasia fibrosa ósea también son enfermedades benignas que pueden observarse y puedes determinarla mucho mejor por medio de la tomografía. ¿Qué más? ¿Nada? Bueno, ya creo que se va a acabar esto. Bueno, ¿qué más? Ahorita que se acabe,
lo continuamos, ¿cómo se dice? Lo continuamos con la misma de esta. Preguntas, dudas. ¿Dudas, preguntas no tienen? ¿Dudas? ¿Se No, doctor. dijo eso?
¿Dónde? Te digo que iba a ir a verla al trabajo porque iba a, para esperar a que pasara una niña de la prepa o Bueno, ¿qué más? Rápido. ¿No tienen más dudas? Doc, yo tengo una duda. ¿Cuál? La había escuchado, bueno, había leído que la radiografía normal nos iba a ayudar a calcular a evaluar lo que es el cociente de red twist, algo así. Esa es mi duda. ¿Cuál es el cociente de red twist? No, te lo puedo decir que no me acuerdo. Era ese y era lo que era el índice auriculobregmático. Pero no. No sabría decirte. Muchas veces hay algunas mediciones que se ocupan para los dentistas, que son los que ocupan ese tipo pero no sabría decirte cociente de Rayleigh y eso. ¿Qué más? Doctor, yo tenía una duda. ¿Qué tan obsoleto o qué tan seguido se utilizan imaginología, pero con vario? ¿Con vario para qué? Pues Para para sistema digestivo es todavía utilizado, ¿sí? Y para lo que es para lo que es esta parte pues nada más lo que uno lo ocupa es para el sistema digestivo. La mayoría de las veces ahora los gastroenterólogos hacen endoscopías, entonces, pero cuando tú no tienes los insumos para ver o hacer las cosas, pues tienes que ideártelas y tienes que saber que puedes darles o ayudarles un diagnóstico a tu paciente con medio de ¿cómo se llama? De ese tipo de estudios, porque no todos, en todos lugares cuentas con un endoscopista o con un equipo de endoscopía, ¿sí? Entonces tienes que saber que tienes que tener diferentes formas o métodos de imagen para que diagnostiques o corrobores ¿sí? Te digo, todo va a depender mucho del lugar donde estés haciendo tu práctica o estés ejerciendo tu medicina, ¿sí? Pero te digo, si tú no tienes hay gente que no tiene la fortuna de estar en un hospital grande, entonces pues sí tienes que ver lo que se puede hacer en tu hospital. ¿Sí? ¿Y qué tan rápido es el proceso de absorción del baño? No, el bario no se absorbe. Haz de cuenta que el bario tiene, así avanza como en que te lo ingieres y que te degusta. Alrededor de unas 2 horas ¿cómo se llama? Se, se elimina. En algunos casos, sobre todo en pacientes que están operados o con cirugía, pues ya no lo ocupas porque, por ejemplo, te puede contaminar la cirugía porque puede causarte o echar a perder tu cirugía. Por ejemplo, cuando tienes colostomías o algún tipo de otras, o algún tipo de otras cirugías, es cuando no se ocupa. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Capítulo, ¿qué es el otro? Vimos ¿qué es 50-52? Vamos a ver qué nos dice aquí. Tengo una duda. Trauma. Sí. En el capítulo de donde vemos más a fondo lo de la sinusitis, en el libro menciona que hay una forma de diferenciar lo que es la sinusitis alérgica de la infectiva. Y dice que más que nada en los niveles hidroaéreos se puede ver una diferencia en lo que son los estudios.
menciona que en la alérgica son raros y en la infectiva son comunes, pero no entiendo cuál es en sí, cómo se ve la diferencia. Bueno, primero que nada, por lo general, te puedo decir, siempre o la mayoría de los casos, en este tipo de sinusitis, desde el punto radiológico, no, no puedes decir si es alérgica o es infecciosa, porque haz de cuenta que tú muchas veces no tienes no ves ni al paciente. La mayoría de los estudios, cuando uno los interpreta, son, ¿cómo te puedo explicar? Haz de cuenta que uno los ve las puras placas o las puras, radiografías y nunca vistes a tu paciente. Eso, más que, más que nada más, ustedes lo van a ver porque van a correlacionar lo clínico con lo que es la imagen, ¿sí? Y con lo que se ve. En ese caso, ahorita vamos a ver, creo que es en el tema que sigue donde vemos eso, y ya vamos a ver cómo se ve con niveles hidroaéreos, o nomás cuando se ve engrosamiento de la mucosa. Pero doctor, sí se puede ver cuando es agudo o crónico, ¿no? La sinusitis, por el tamaño del hueso, creo. Más que nada, no tamaño, se ve más esclerótico el hueso. Pero te digo, por lo general, uno no tienes tanto así para decirle sinusitis aguda, crónica o infecciosa. Uno es más concreto a lo poquito que puedes ver, ¿sí? Yo tengo una pregunta de calcificaciones. Bueno, manejaban las calcificaciones por toxoplasma y las neurocisticercosis. Lo que yo podía ver en la de toxoplasmosis es que están como encapsulados, pero ¿hay alguna otra forma como para poder diferir entre una y otra? No, normalmente tú cuando ves las calcificaciones, o ya sea por neurocistercosis o toxoplasmosis, son por imagen, tú nomás te guías como un diagnóstico diferencial, pero ya cuando tú le haces la biopsia o obtienes las muestras, ya las mandas al laboratorio y ya es cuando se puede saber si es de un tipo o de otro. Ok, gracias. Ok, los traumatismos vamos a verlos, como ya habíamos visto, en extracraneales o intracerebrales, ¿sí? Todo lo que recubre al cerebro o lo que está dentro del cerebro. De los extra vamos a tener el hematoma subdural, epidural, hemorragia subaracnoidea y las herniaciones hacia la parte. Y las intracerebrales, el edema, la contusión cerebral, la hemorragia cerebral y las herniaciones subfacial o subuncal, ¿sí? El hematoma subdural, vamos. Ok, tiene forma de semiluna, es de origen venoso, es donde hay sangre entre la dura madre y la aracnoides y no se relaciona con fracturas, ¿ok? Tienes el hueso, la dura, la presencia de sangre entre la dura y la aracnoides, ¿sí? Y sobre todo, como dice ahí, no se relaciona con fracturas. Tiene un aspecto, el semiluna, en donde ustedes van a ver aquí la presencia del hematoma, ¿sí? En fase aguda se va a ver blanco, en fase subaguda puede presentar un nivel de líquido arriba y sangre abajo, donde está el líquido en la parte superior. En la fase subaguda, o sea, que tiene más de 12 horas de que ocurrió, pues puedes ver que el hematoma se ve de un aspecto grisáceo. En este caso lo ves de este lado. Si se fijan, aquí está el hematoma. Esto es líquido subaracnoideo. Eso es lo normal. Aquí sí se ven los surcos, los giros que normalmente tiene el cerebro. Y aquí no, aquí ves completamente liso el cerebro. Aquí es donde está el hematoma o la hemorragia, hematoma subdural. ¿Sí?
Ok, aquí tienes una fase aguda donde tienes el hematoma, ¿sí? Que si te fijas, ese hematoma, más adelante vamos a ver, va a presentar una desviación de la línea media, ¿sí? Aquí tienes, eso se le llama una herniación, ¿sí? Donde hay una compresión. Si te fijas, el ventrículo del lado lateral, del lado derecho, está completamente abolido, abatido. Acá de este lado también puedes ver, aquí tiene el hematoma, que es un borramiento de los surcos y los giros, y tienes una compresión del ventrículo. Aquí tienes otros ejemplos del hematoma. Aquí tienes en esta parte media y toda esta parte. Y ese hematoma está borrando completamente los surcos y giros. Vean, aquí están adecuadamente las fisuras normales o los surcos del cerebro. ¿Sí? Acá, ese es un ejemplo de una resonancia magnética y aquí puedes ver el aspecto en semiluna del hematoma. Ahora, ya vimos el hematoma subdural, ahora vamos a ver el hematoma epidural. La forma es biconvexa, de aspecto lenticular, de origen arterial y lotura venosa, está entre el hueso y la dura madre, no cruza las suturas, cruza las inserciones y se asocia muy frecuentemente a fracturas en la mayoría de los casos. O sea, cuando ustedes sospechen o vean un paciente que tuvo una caída y presenta una fractura, por lo general buscas un hematoma epidural y si no tiene fractura, pues buscas subdural. ¿Vale? Si te fijas, es biconvexo, o sea que está bombado. Aquí tienes la contusión de tejidos blandos, tienes la fractura del temporal y por consiguiente la presencia del hematoma a este nivel. Aquí tienes también una contusión por afuera, por aquí está la fractura y aquí tienes un aspecto lenticular. La hemorragia está de aspecto biconvexo. Y como ya pasó un tiempo, si se fijan, al igual presenta el aspecto biconvexo, se asocia probablemente por aquí está la fractura y vemos el nivel que se ve de aspecto del nivel de líquido y más denso en la parte inferior. Aquí vemos la misma. Aquí tenemos igual una tomografía. Por favor. ¿Mandé? ¿Qué pasó? Bueno, aquí tenemos la tomografía y aquí tienes la presencia del hematoma hacia la parte posterior. ¿Sí? Okay. Aquí tienes un ejemplo un esquema en donde se ve la lesión de tejidos blandos, la presencia de la fractura, el aspecto biconvexo del hematoma, ¿sí? Epidural. Ok, la hemorragia subaracnoidea, es una lesión de los vasos perforantes de la pía y de la aracnoides. Va a nivel de las fisuras y los surcos y se va a ver completamente hiperdenso esta área que normalmente tú veías hipodensa. ¿Sí? Si se fijan en este lado, este es lo normal, están los surcos y giros normales, pero hacia acá está la fisura de Silvio completamente con la presencia de una hemorragia subaracnoidea. Aquí esa es una resonancia magnética y ves la presencia de la sangre aquí, y aquí en esta es una fase que se llama T2, en donde tú ves el líquido más blanco y aquí se ve la hemorragia subaracnoidea. Ok. ¿Hasta ahí tienen dudas, preguntas? ¿Nadie tiene dudas? Yo, doctor. En una presentación anterior mostró la hemorragia epidural. Y se veían muy, o sea, ¿cómo la distingo para que no sea como que ya esté calcificada ese hematoma? Acuérdate que, todas esto lo tienes que correlacionar con una clínica.
Un ejemplo, si tú tienes un paciente que se cayó, subió una contusión en el cerebro y presenta una fractura, como te dije, pues ya vas a buscar una probable hematoma epidural. Si tienes un paciente que también tuvo una contusión, pero no presentó fractura, vas a presentar o vas a sospechar que tiene una hematoma subdural. La forma del hematoma es la que te dice si es epidural o subdural, ¿sí? Pero siempre lo tienes que correlacionar con tu clínica, ¿sí? Acuérdate que todo esto que tú ves son auxiliares para tu diagnóstico, ¿sí? Haz de cuenta que cuando llega el paciente a tu servicio, él va para que tú lo diagnostiques y lo trates. Entonces, pero si el paciente, a la hora que tú lo exploras o lo interrogas, ya te manda o te dice que ¿cómo se llama? ¿Qué le pasó? Entonces tú ya vas a sospechar lo que tiene. Inclusive, muchas veces esto se basa en relación a la escala de Glasgow. Acuérdate que cuando tú tienes un paciente con una contusión cerebral, entonces tú le manejas una escala de Glasgow que es si está, qué tan consciente o qué tan inconsciente está el paciente. Entonces, si ya tienes un paciente con un traumatismo craneoencefálico y tiene un grado de inconsciencia o desorientación en tiempo, lugar y espacio, entonces ese paciente ya lo vas a tener que tratar o diagnosticar con medio de una tomografía, una resonancia, ¿sí? Entonces, en cambio, si tú tienes, no sé, un niño que se les cayó, no sé, de la cama o se cayó de su propia altura y nomás trae un chipote, ¿sí? Y no trae ni alteraciones de la conciencia, pues ese nomás le pides una radiografía simple. Y para eso es esto, para que tú sepas elegir el método de imagen que vas a ocupar. Bueno, ¿qué más? Otra de las lesiones que vamos a ver es el edema cerebral, en donde vamos a ver borramiento de los surcos, giros, cisternas, vamos a ver compresiones de los ventrículos, pérdidas de la interfaz entre lo que es la sustancia blanca y sustancia gris. Ok, si se fijan en esta imagen que tú ves, este paciente se ve completamente borrados, todos los surcos y giros, parece que estuviera completamente liso. Esos son los ventrículos laterales y están completamente adelgazados. Estos son otros dos ejemplos de edema cerebral. Ese paciente, no sé, ya sea por un proceso infeccioso, por una contusión, por una lesión, puede presentar este borramiento de los surcos, giros, cisternas con pérdida o compresión del sistema ventricular. Y de los dos lados. Es fácil de ver, de diagnosticar. Ya, contusiones corticales. A lo que le llamas contusiones corticales ya son lesiones propiamente del parénquima cerebral. Son áreas de lesión a nivel cerebral que ya sean focalizadas o difusas, que involucran principalmente la corteza. Son muy comunes en los pacientes cuando tienen un trauma severo. Si te fijas, este tipo ya la lesión ya no está en la parte externa, sino ya tienen lesiones o áreas hiperdensas dentro del parénquima cerebral. Aquí tienes dos ejemplos. Okay. Aquí tienen dos ejemplos muy completamente demostrativos. Si te fijas en la parte superior, tienes una tomografía en donde tiene dos lesiones a nivel frontal. Las ves en tomografía, se ven bien y presentan unas áreas oscuras alrededor, es áreas de edema. En esta segunda imagen vemos la resonancia magnética en una fase T1, T2, en donde ustedes pueden ver en la región frontal la presencia de las contusiones corticales con edema perilesional. Aquí en la parte inferior tienes una tomografía en donde puedes observar las lesiones corticales, tanto en la región del temporal y en la región del cerebelo, y a la hora que tú haces la
resonancia magnética puedes observarse mucho mejor el área donde está la contusión, tanto en la parte anterior como en la parte inferior, y aquí en el área del temporal también se observa muy claramente dónde está la lesión. Ok. Hernias subfaciales. Herniación, como ustedes saben, es el desplazamiento hacia un lado u otro de una parte del cerebro, dependiendo de la cosa, el área que se esté herniando. Se le llama subfacial por debajo de la hoz del cerebro. ¿Sí? Se puede herniar ya sea el ventrículo lateral y se va a dilatar el ventrículo contralateral. Aquí tenemos dos ejemplos de lo que son hematoma epidural y subdural, en donde se fijan, en este caso, aquí tiene el hematoma en este lado y por consiguiente está desplazándose. Aquí deberíamos estar la línea media y está desplazándose la línea media. Inclusive aquí en esta parte debería estar el ventrículo lateral, el asta posterior del ventrículo lateral, y por la presencia de la sangre lo comprime y se dilata el contralateral. En este es un hematoma epidural, en donde ustedes ven este aspecto subdural, que el aspecto en semiluna, y como les dije anteriormente, aquí ves la compresión del ventrículo lateral, la desviación de la línea media hacia el lado contralateral. Herniación uncal. El uncus del temporal es desplazado medialmente y protruye el cerebro sobre la tienda del cerebelo, o la cisterna supracelular o ipsilateral está completamente borrada. Ok. Normalmente esta área va a desplazarse hacia lo que es el cerebelo, y hay una herniación, un desplazamiento del uncus hacia la tienda del cerebelo y puede comprimir el canal medular. Por consiguiente, aquí se fijan, este paciente tiene tanto un hematoma aquí, este aspecto, y aquí hay por edema, se comprime y se desplaza. ¿Sí? Aquí tienes el diagrama más en donde vas a poder ver desde la herniación subfacial, que es por debajo de la hoz del cerebro, la herniación del uncus, que puedes ver hacia la tienda del cerebelo, la herniación transtentorial, que es la que sería un descenso de la parte del cerebelo hacia la base, ¿sí? Herniaciones externas, sobre todo cuando aumenta tanto la presión intracerebral, se tiene que quitar, por ejemplo, les quitan un trépano, el neurocirujano, para que no se infarte el área del cerebro, entonces la presión sale hacia afuera. Y la otra, que sería la herniación tonsilla, en la parte más hacia abajo. Tumores. Los tumores son frecuentes, el cerebro. Más de uno de ustedes ha oído de los tumores de la glía, ¿sí? Son los más principales. No todas las lesiones que ustedes van a ver aquí pueden ser contusiones. Un paciente puede llegar por alteraciones neurológicas y no es por un golpe o una lesión. A la hora que le haces la tomografía o la resonancia, tienes hallazgo de una área de menor densidad que altera que a la hora que le administras medio de contraste, tiene un reforzamiento importante. ¿Sí? Esa tomografía, a simple vista, ustedes pueden ver la asimetría y una lesión intracerebral. Y ese tipo de pacientes, a la hora que tú le haces el interrogatorio, pues no te refiere ningún antecedente ni de traumatismo ni de otra cosa, simplemente no te refiere alteraciones de tipo neurológico. A la hora que aquí tienes otro ejemplo, el astrocitoma es una patología, es un tumor muy frecuente que se puede ver en la mayoría de los pacientes, es de los tumores más frecuentes. Sí, ese astrocitoma puede ser en edad pediátrica o en edad adulta. Aquí tienes a nivel del cerebelo esta lesión que comprime y dilata los ventrículos laterales. Glioblastoma. Tienes los
glioblastoma es una evolución mayor de lo que sería el astrocitoma. Es una neoplasia que está compuesta por una mezcla heterogénea de células tumorales, ya sea de astrocitos y diferenciarlos, o necrosis pleomórfica o proliferaciones vasculares. En la tomografía, en la resonancia magnética, puedes ver unas lesiones heterogéneas de mayor tamaño, por lo generalmente son muy irregulares, tienen un reforzamiento en anillo, aparte de que son completamente muy agresivas. Aquí tenemos un ejemplo de una resonancia magnética en donde tienes una lesión de un aparente glioblastoma multiforme. Es una lesión de aspecto quístico que presenta alteraciones y destrucción del parénquima cerebral. Meningiomas, como les habíamos visto anteriormente, está dentro de las clasificaciones. Es un tumor primario, es benigno, presenta tejido subaracnoideo o aracnoideo de las meninges que se adhiere y por lo general se ve ahí. Este paciente puede ser asintomático, lo puedes encontrar por hallazgos o en su defecto, cuando le tomas una placa, puede presentar una calcificación irregular amorfa que a la hora que le tomas la tomografía, le puedes administrar medio contraste y esa lesión, como está muy irrigada, puede presentar un aumento de la densidad importante. Aquí tenemos otros dos ejemplos. Esto es visto por medio de la resonancia magnética. Si ustedes se fijan, esto es el espacio subaracnoideo y aquí ves cómo esta masa que protruye depende de este espacio subaracnoideo. Es una lesión benigna, resecable, no tiene, ¿cómo se llama?, ningún problema y por lo general el paciente, una vez que es operado, regresa a su normalidad. Ok, las otras enfermedades cerebrovasculares, el infarto o las hemorragias son muy frecuentes. Los pacientes que son hipertensos o que presentan algún tipo de patología vascular, también podemos ver esto. Y si se fijan, esta es una tomografía en donde ves un paciente que está infartado. Si te fijan, esta área que se ve más oscura, se le dice es una área hipodensa, que si ustedes cuando ya revisen la anatomía, en esta área donde es la área de irrigación de la arteria cerebral media, entonces por lo general ya sabes a qué altura está la obstrucción. En este tipo de pacientes, cuando tienes un infarto, es cuando sí le puedes hacer o está indicado hacer las angiografías. La angiografía muchas veces, aparte de ser diagnóstica, puede ser terapéutica. Si tienes un trombo o algo así, se puede ocupar algún medicamento para deshacerlo o hacer. Okay. Aquí, a diferencia, es ¿cómo se llama?, un evento isquémico en donde hay gran cantidad de salida de medio contraste, ¿sí? Este paciente tiene una área donde se fluye o se sale el medio de contraste. Aquí, como ven, aquí tienen la angiografía o arteriografía y aquí es el área donde se está la malformación, ¿sí?, o la oclusión. Si se fijan en esta área, deja de haber paso del medio de contraste a irrigar esta área. Entonces, en algunos casos se introduce el catéter hasta aquí y se ve si se le introduce ahí medicamentos como la streptolicina y hace que vuelva a perfundir esta área donde está infartado, o en su defecto ahí si se puede introducir algo para destapar o deshacer el trombo. Okay. Atrofia cerebral es la que nos ocurre con la edad, con el tiempo o cuando no ocupamos ¿cómo se llama?, el cerebro por algunas cosas. Nos va a pasar la atrofia, puede ser córtico subcortical, entonces va a pasar que esos espacios subaracnoideos o estas surcos, por lo general se van a ver más amplios. A nivel periventricular vamos a ver unas áreas
de atrofia, sobre todo esto lo vemos en los pacientes de Alzheimer, ¿sí? Esas áreas blanquecinas que normalmente no se ven, o una profundidad importante de los surcos y giros. Okay. ¿Qué más? Aparte, otra de las cosas que te da la atrofia en los pacientes adultos, si se fijan, esos espacios están completamente amplios, los surcos son muy marcados, hay una dilatación, se llama dilatación ex vacuo, o sea, el sistema ventricular agarra o ocupa mayor tamaño, por eso se ve más grande de lo habitual. Entonces, todos los espacios subaracnoideos va a ser importante diferenciarlo de una lesión de hidrocefalia a un paciente que tiene atrofia senil. Si tú le haces una tomografía a un adulto ya mayor de, no sé, 82 años en adelante, pues ya ves datos de atrofia importantes. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Dudas, preguntas que tengan? ¿No? Recuerden que todos los... ¿Quién habla? Yo, Sergio. ¿Qué pasó? Yo tengo una duda. Cuando hay una hemorragia postraumática, también puede haber hidrocefalia. Ok, acuérdate que dependiendo del área donde ¿cómo se llama? Donde sea la hemorragia, puede haber obstrucción del líquido, de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Normalmente tenemos una circulación completa del líquido cefalorraquídeo, y si hay una herniación puede haber una hidrocefalia por compresión, ¿sí? O sea, comprime el edema y eso hace que no te pase o no circule el líquido y por consiguiente hay una hidrocefalia, ¿sí? O en su defecto, si tienes una lesión que abarque el espacio subaracnoideo, como por ejemplo una hemorragia subaracnoidea, acuérdate que por ahí circula todo el líquido cefalorraquídeo y entonces por lo cual hace que se dilate y pues ya no tiene buen pronóstico ese paciente. ¿Más preguntas? ¿Dudas nada más? Entonces, cuando hay una contusión o cuando hay alguna tumor en el cerebro, vamos a poner entonces como lesión intracraneal. Sí, una hemorragia intracraneal o lesión intracraneal es muy bien, o podrías definirlo como eso. O es lo que más frecuente te va. Es de las cosas que te puedo preguntar en tu examen, lo que más frecuentemente les pongo o te digo, pues es que diferencies entre si es externa o interna y lo característico que sea una hemorragia epidural, un hematoma epidural, un hematoma subdural, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que más les deben de menos saberse? ¿Qué más? Doctor, otra pregunta. Ahorita que dice que hay que saber diferenciar sobre las hemorragias, ¿qué lo diferencia más bien? En el examen entonces también no va a ser como el pasado, va a ser también teórico y pues práctico con las imágenes, o solamente va a ser teórico. No, lo malo es que les voy a tener que hacer 8 exámenes diferentes, que ya los tengo hechos. Entonces, a ti te puede tocar uno con preguntas todas por escrito, no sé, a Judith, a Daniela o algo así, le puede tocar por las imágenes, a otro le puede tocar unas preguntas por escrito y otras preguntas por imagen. Lo que pasa es que no puedes hacer el mismo examen a todos porque, mira, yo te puedo decir, hoy vi un examen donde estaban haciéndolo alguien con sus apuntes. Les dieron 1 hora para hacerlo y te juro que lo contestaban con los apuntes. Y yo lo vi y más de una de las respuestas yo las respondí. Así de fácil puede ser para alguien decirle, mira, el examen es así. Porque no todos somos muy honestos.
¿A poco no? Entonces, se tiene que ocupar algunas cosas de menos para que se te haga más difícil la vida, ¿no? Porque si no, de otra, pues mejor te digo, ¿sabes qué? Todos tienen 60, pero pues no creo que sea lo correcto para ustedes, ¿no? ¿Más preguntas, dudas? ¿No tienen? Doctor, yo tengo una duda. En el infarto isquémico y en los edemas había comentado que se podría apreciar un borramiento de los surcos. Pero entonces, ¿cómo puedo diagnosticar o diferenciar uno del otro si los dos presentan más o menos la misma semiología? Bueno, primero que nada tienes que recordar, cuando tú tienes una tomografía, va al cuadro clínico. Uno, en el caso de la imagen, pues lo más característico que te puedo poner es en áreas focalizadas. Por ejemplo, cuando te mostré el ejemplo de aquí que puso tu compañero de un infarto, pues nomás vas a ver un área completamente focalizada, bien delimitada, que está localizada al área donde la cerebral media, o puede ser en la región frontal o en el cerebelo. Cuando tú estás hablando de un edema cerebral, por lo general son de un hemisferio o completamente de todo el cerebro, ¿sí? Entonces, más que nada, ahí ves eso. ¿Qué más? ¿Dudas, preguntas? Hablen ahora o callen ya, porque ya se va a acabar el tiempo. Bueno, entonces, pónganse a estudiar, no crean que va a estar muy difícil. Lo importante es de que lean o que repasen algo, ¿sale? ¿Qué día nos toca? El lunes. Vemos, ¿qué tema nos sigue? Vías biliares. ¿10 biliares? Perdón, ¿de sistema nervioso? Médula espinal. Bueno, ¿quieren seguir con lo de eso? Bueno, entonces vemos lo de senos paranasales y eso, ¿sale? Y te digo, si quieren la clase, los temas de el chavo es Pablo, aquí está, creo, ¿no? Creo son sus clases de él. No me acuerdo, déjenme. Y pero así como él, muchos hicieron sus clases y su examen es de ¿cómo se llama? Todos los exámenes vienen hechos de todas sus presentaciones de ustedes, para que vean que sí las revisé. ¿Sí? Entonces, así les podía mostrar de todos, aquí están sus presentaciones. Y podíamos abrir cualquiera, todos tienen la de esto. Bueno, ok. Nos vemos ¿qué es? Lunes. El lunes. Oiga, Pregunten, mande. yo tengo una duda. Es nomás para aclarar, entonces cuando hay un edema en el área del cerebro, siempre va a haber un desplazamiento, ¿cierto? Eso era lo que... Sí. Así podemos diagnosticar que es un edema a diferencia de un... Infarto. Exactamente. Entonces, esa es la notoriedad de eso. Y por lo general sí, y aparte tienes que uno va a ser más focalizado y otro va a ser difuso o segmentario. ¿Vale? Pero no te va a poner, mira, los exámenes están sacados de las presentaciones de ustedes. Ustedes se dan de cuenta que en sus cosas tienen ahí, en todas sus presentaciones que ustedes hicieron, ahí viene todo. Y es lo mismo